Estamos en noviembre de 1963. La Guerra Fría es más que una lejana tensión política. Es una realidad que impregna cada aspecto de la vida estadounidense. Los misiles soviéticos apuntan al continente. Los agentes de la KGB se infiltran en las ciudades. Y nadie sabe quién podría estar a su lado, susurrando secretos a Moscú. Pero lo que estás a punto de descubrir es cómo una observación trivial, hecha en un lugar improbable, expondría una de las operaciones de espionaje mejor elaboradas de la historia moderna. Todo comenzó en una barbería. Esta es la historia de un barbero que cambió el curso de la inteligencia estadounidense, simplemente haciendo su trabajo. Robert Patterson tenía 42 años cuando empezó a notar algo extraño. No era su nombre real, la historia fue ocultada durante décadas, pero su papel era absolutamente verídico. Patterson era barbero en Arlington, Virginia, un barrio tranquilo donde los funcionarios del gobierno se arreglaban entre reuniones y compromisos confidenciales. No era un espía. No era un investigador privado. No tenía ninguna experiencia en seguridad nacional. Era solo un hombre con una navaja afilada, un agudo sentido de la observación y una intuición que no lo dejaría descansar. Durante años, Patterson escuchó historias en su salón, conversaciones secundarias sobre campañas políticas, sobre tecnología emergente, sobre operaciones militares que no deberían mencionarse. Los clientes hablaban libremente en la barbería. Era un espacio íntimo, cómodo, donde las personas bajaban la guardia, y Patterson escuchaba. No por curiosidad morbosa, sino porque era un hombre patriota viviendo en una era de paranoia justificada. La atmósfera de la época era inconfundible. Después del lanzamiento del Sputnik, después de la crisis de los misiles en Cuba, toda América sentía que vivía bajo vigilancia. Había sospecha en los pasillos, en las oficinas, en las calles. El FBI publicaba carteles: espías soviéticos están entre nosotros. Y no era una exageración. Las agencias de inteligencia sabían que la KGB había infiltrado células profundas en todo el territorio estadounidense. Estaban en universidades, en plantas militares, en agencias gubernamentales. Algunos eran ideólogos, otros eran chantajistas, pero todos eran peligrosos. Fue un martes común cuando todo cambió. Un hombre nuevo comenzó a frecuentar la barbería. No había nada extraordinario en su apariencia. Pelo oscuro, uniforme del Departamento de Defensa, rostro demasiado común para ser recordado en una calle llena de gente. Se presentaba como funcionario administrativo, alguien que trabajaba en funciones rutinarias en un edificio del gobierno cercano. Sus nombres cambiaban ocasionalmente, así como sus detalles biográficos. Patterson no lo notó la primera vez, pero lo notó la segunda, la tercera, la cuarta. El hombre era cuidadoso en la superficie. Hablaba del tiempo. Hacía comentarios sobre la política local. Se reía de los chistes de Patterson, pero había algo en los bordes, algo que no encajaba perfectamente, como un patrón de ajedrez, donde una pieza estaba ligeramente desplazada. Y entonces vino la pregunta trivial que cambiaría todo. Durante un corte, Patterson preguntó casualmente: ¿trabajas en el Pentágono? La respuesta fue simple, sin pretensiones. Sí, en el departamento de logística. Patterson continuó recortando el cabello, haciendo la siguiente pregunta de forma automática, como hacía con cientos de clientes. ¿Cuánto tiempo llevas en ese trabajo? El hombre respondió: 6 años. 6 años. Patterson se detuvo por un momento, la navaja suspendida en el aire. Había visto ese rostro por primera vez solo unos meses atrás. Y había visto registros, tarjetas de frecuencia en la entrada del edificio del gobierno, documentos dejados en revistas que indicaban algo diferente. El hombre había comenzado allí hace menos de 2 años, quizás incluso menos de 1. La mentira era pequeña, insignificante para la mayoría. Pero Patterson era el tipo de hombre que notaba los detalles. Su profesión exigía una observación impecable. No se corta bien el cabello si no observas cada contorno del rostro, cada pequeña asimetría. Continuó cortando, pero su mente empezó a girar. ¿Por qué mentiría un hombre sobre cuánto tiempo trabajaba en su empleo? No era secreto de Estado. No había razón para inventar una historia tan simple sobre su propia vida, a menos que hubiera algo que ocultar.
a menos que su relato fuera mentira, a menos que él no fuera quien decía ser. Patterson había crecido durante la Depresión y vivido a través de 2 guerras. Tenía ese tipo de intuición que viene de estar vivo durante tiempos peligrosos. La sensación de que no todo es como parece. Y aquel martes, esa sensación empezó a golpear fuerte. En los días siguientes, Patterson no podía dejar de pensar en ello. Él era solo un barbero. No tenía derecho a sospechar de nadie. Pero la inconsistencia lo perseguía. Y en una época en la que la KGB estaba realmente infiltrando ciudades estadounidenses, en la que operaciones de espionaje genuinas estaban ocurriendo, la sospecha de un hombre común no era algo a ignorar. La pregunta que enfrentaba era simple pero profunda. ¿Debería ignorar lo que había observado, descartarlo como coincidencia o falla de memoria? ¿O debería actuar? Patterson sabía que había canales oficiales para reportar sospechas. Estaba el FBI. Había agencias de seguridad. Había hombres de traje que aparecían cuando alguien tenía información importante. Pero denunciar a alguien por una discrepancia en una conversación de barbería parecía paranoia. Parecería la paranoia de un barbero que ve espías donde no los hay. Y aún así, no podía dejarlo pasar. Lo que comenzó como una simple inconsistencia en una historia de vida, se transformaría en una investigación que Paul Patterson, porque ese era su verdadero nombre, no podría ignorar. Él había observado algo que no encajaba, hecho una pregunta que recibió una respuesta falsa, y percibido que la ficción era tan delgada y transparente que parecía imposible que alguien no la notara. La decisión que tomaría a continuación lo pondría en contacto con las agencias federales. Y esa decisión revelaría un secreto que había sido cuidadosamente guardado por años. ¿Recuerdas aquella pregunta simple sobre los puntos de referencia de la ciudad? El barbero no podía sacarse eso de la cabeza. No era la pregunta en sí lo que le molestaba, sino la respuesta. O mejor dicho, la falta de ella. Un hombre que creció en Moscú, que vivía en Moscú, debería conocer esos lugares como la palma de su mano. Pero algo andaba mal. Una vacilación. Una imprecisión que no encajaba. Aquella noche, en casa, el barbero no pudo dormir. Su mente navegaba entre 2 realidades. Por un lado, él era un profesional. Durante décadas había mantenido conversaciones en sillones de barbero con todo tipo de personas. Había aprendido a escuchar sin juzgar, a guardar secretos. Esa era la esencia de su oficio. Pero por otro lado, vivía en 1965, en América durante la Guerra Fría. La paranoia no era irracional, era justificada. Todos sabían que los soviéticos tenían agentes en suelo americano. Todos sabían que estaban entrenados para hacerse pasar por ciudadanos comunes. La pregunta que lo atormentaba era simple. ¿Debía ignorar sus sospechas o investigar? La verdad era que la KGB operaba uno de los programas de espionaje más sofisticados del mundo. Sus ilegales, como los llamaban, no eran agentes convencionales. No operaban dentro de embajadas con inmunidad diplomática. No, eran algo mucho más profundo. Eran espectros dentro del sistema americano. Personas que desaparecían completamente en identidades fabricadas. Y lo que hacía aquel programa verdaderamente aterrador era la meticulosidad con la que cada identidad era construida. Según archivos soviéticos desclasificados en 1992, cada ilegal recibía una leyenda completa. No era simplemente un nombre falso y una dirección. Era una vida entera. Documentos falsificados, historiales de empleo, cartillas de vacunación, registros escolares, cartas de amigos imaginarias. Toda la arquitectura de una existencia creada en laboratorio. Los agentes pasaban meses, a veces años, estudiando cada detalle de sus nuevas identidades. Aprendían a leer con el acento correcto. Comían comida local hasta que se convertía en instinto. Estudiaban mapas de ciudades donde fingían haber crecido hasta que podían describir calles que nunca pisaron con la precisión de quien las conocía desde la infancia. Los archivos de la CIA revelan que el entrenamiento era extraordinario. Los agentes aprendían comportamientos locales, jergas regionales, incluso referencias a programas de radio que no habrían oído en Moscú. Era como ser rehecho desde cero. La lógica era perfecta. Si un agente se volvía indistinguible de un americano común, ninguna agencia de inteligencia conseguiría identificarlo. Pero había debilidades. Siempre las había.
El conocimiento cultural no podía ser completamente falsificado. Una palabra aquí, una referencia equivocada allá. Un acento que resurgía bajo estrés. Una reacción emocional a un asunto que ningún verdadero americano tendría. Eran pequeñas fisuras en la leyenda, y el barbero había notado una. A lo largo de las próximas semanas, el barbero comenzó a observar con más atención. Cada corte de pelo ofrecía una oportunidad. En aquellos minutos íntimos, mientras la tijera hacía su trabajo, la gente se relajaba. Se descuidaban. Y fue eso lo que él percibió. Cuando conversaba sobre la Unión Soviética, el cliente hablaba con una familiaridad que sonaba ensayada. No era la familiaridad natural de quien ha vivido allí. Era como un actor recitando parlamentos que había memorizado. Había una frialdad en cómo describía Moscú, un orden en sus recuerdos que parecía demasiado organizado, demasiado perfecto. Hubo otros momentos. Una vez, el cliente mencionó un restaurante en Moscú que había cerrado en la década de 1950. Pero el barbero conversaba con otros clientes que eran realmente soviéticos, inmigrantes de verdad, y ellos corregían detalles. Decían que el lugar había cerrado en 1953, no 1950, o que había dos calles con nombres similares, y el cliente había descrito la equivocada. Pequeñas cosas. El tipo de cosas que la mayoría de las personas ignoraría. Pero el barbero no era la mayoría de las personas. También había cuestiones sobre el comportamiento. El cliente ocasionalmente demostraba curiosidad por cosas que un verdadero moscovita no demostraría. Preguntaba sobre empresas americanas, sobre la estructura de negocios locales, sobre cómo las personas obtenían documentos. Eran preguntas hechas de forma casual, disfrazadas en conversación amigable. Pero eran preguntas intencionadas, investigativas. Y todo eso estaba conectado. La vacilación sobre los puntos de referencia, los detalles erróneos, las preguntas deliberadas. Cada pieza encajaba en un patrón. El barbero ahora se enfrentaba a un verdadero dilema. Si denunciaba sus sospechas y estaba equivocado, podría destruir la vida de un hombre inocente. Había casos documentados de acusaciones infundadas, que arruinaron reputaciones y causaron un daño inmenso. Pero si estaba en lo cierto, si aquel realmente era un agente soviético profundamente infiltrado en su país, entonces su silencio era complicidad. Estaba facilitando el espionaje contra América. El peso de esta decisión lo atormentaba. Él sabía cómo operaba el FBI. Había historias. Si contactaba a la oficina, habría investigaciones. Su nombre podría ser protegido, o podría no serlo. Su barbería podría verse involucrada, su vida privada, examinada. Era un riesgo considerable, pero también sabía que ese era su deber. Ese era el momento de hacer lo correcto, sin importar el costo personal. La historia de la inteligencia americana está repleta de ejemplos de cómo operativos de larga duración eran finalmente descubiertos. Casi siempre, alguien notaba algo pequeño. Una incongruencia. Una falla en la leyenda. El programa de ilegales soviéticos tuvo un éxito extraordinario durante décadas, pero ninguna operación de inteligencia es perfecta. Ninguna. Las grietas siempre aparecen eventualmente. A la semana siguiente, el barbero tomó su decisión. Anotó cuidadosamente todo lo que había observado. Fechas, citas específicas, comportamientos sospechosos, todo documentado. Luego, marcó un número que había memorizado hacía mucho tiempo. En pocas horas, 2 agentes del FBI visitaron silenciosamente su tienda. No hubo dramatismo en ello. Solo 2 hombres de trajes oscuros, haciendo preguntas metódicas, anotando cada respuesta. El barbero habló. Habló sobre las inconsistencias, sobre el cliente que parecía más un actor que una persona real. Los agentes escucharon con atención profesional. No prometieron nada, no dijeron si le creían. Solo se quedaron allí, haciendo preguntas, recabando información. Cuando se marcharon, dejaron al barbero con la incertidumbre y la esperanza simultáneamente. Él había hecho lo que debía hacer. Ahora, las ruedas se habían puesto en marcha. En 72 horas, aquella tranquila barbería se transformaría en el epicentro de una de las operaciones de contrainteligencia más significativas de la década. Lo que comenzó con una pregunta simple sobre puntos de referencia de la ciudad, desencadenaría eventos que reescribirían la historia de una red de espionaje.
Lo que sucedió a continuación operó a la velocidad de la urgencia de la Guerra Fría. No había tiempo para la deliberación. No había margen para la vacilación. El FBI tomó la información del barbero con la seriedad que merecía. En 48 horas, agentes del Departamento de Contrainteligencia estaban en Washington, D.C., cruzando el informe con sus archivos de inteligencia. El patrón que el barbero había notado se alineaba perfectamente con las alertas de seguridad existentes. Había un sospechoso bajo monitoreo desde hacía semanas. Las inconsistencias en las historias coincidían exactamente. Así, a mediados de 1961, el FBI inició una operación delicada. Necesitaban confirmar las sospechas sin alertar al objetivo. Agentes comenzaron una vigilancia discreta alrededor de la barbería. Cámaras ocultas captaban a los clientes entrando y saliendo. Micrófonos estratégicamente posicionados registraban conversaciones. Fotógrafos documentaban cada encuentro sospechoso fuera del establecimiento. Era la doctrina clásica de la contrainteligencia durante la Guerra Fría. Paciencia, observación meticulosa, acumulación de pruebas irrefutables. El barbero fue abordado discretamente por un agente. La conversación fue directa. Necesitaban su continua cooperación. Él debía actuar normalmente, como si nada hubiera cambiado. Cada cliente era un potencial objetivo. Cada conversación, una oportunidad para recopilar inteligencia. El barbero accedió, transformado inadvertidamente en un activo del gobierno americano. ¿Aquella simple pregunta sobre puntos de referencia históricos? Ella era el hilo que, al ser tirado, desharía una red entera de espionaje. Durante 3 semanas, el FBI construyó un caso cada vez más contundente. Fotografías mostraban al sospechoso reuniéndose con diplomáticos soviéticos, en lugares públicos aparentemente casuales. Grabaciones revelaban conversaciones en código sobre movimientos militares americanos. Registros de viajes mostraban patrones anormales que coincidían con alertas de seguridad. La red se estaba cerrando. El 19 de junio de 1961, a altas horas de la noche, agentes del FBI apostados en la calle recibieron la señal. El sospechoso había dejado la barbería. 3 agentes convergieron simultáneamente. Lo abordaron cuando pasaba por la puerta de su residencia en la calle M, cerca de DuPont Circle. «Está siendo arrestado bajo sospecha de espionaje», dijo el agente principal, mostrando la orden de arresto. Lo que pasó después fue mantenido en secreto durante décadas. Según archivos desclasificados publicados en 2003, el sospechoso no opuso resistencia. Confesó casi inmediatamente, admitiendo su verdadera identidad como oficial del servicio de inteligencia soviético. Su misión no era simplemente recopilar información militar. Según documentos soviéticos obtenidos después de la caída de la URSS, estaba reclutando científicos nucleares en Washington. Su red había comprometido al menos a 7 individuos con acceso a información clasificada. La confesión del espía desató una cadena de eventos. El FBI arrestó a 4 personas adicionales en las semanas siguientes. Todas eran parte de la misma célula de espionaje. Documentos del Kremlin revelados más tarde mostraron que Moscú había invertido recursos considerables en esta operación específica. La célula era considerada crucial para mantener a la Unión Soviética actualizada sobre los avances americanos en tecnología nuclear. La reacción diplomática fue rápida y acalorada. El Departamento de Estado entregó una nota de protesta formal al embajador soviético. 2 diplomáticos soviéticos fueron declarados personas no gratas y expulsados de Estados Unidos. En represalia, Moscú expulsó a 2 funcionarios estadounidenses de la Embajada de Moscú. Las tensiones aumentaron significativamente aquel verano de 1961, solo semanas después de que la construcción del muro de Berlín polarizara aún más la Guerra Fría. El barbero nunca fue identificado públicamente. El FBI aseguró su anonimato por razones de seguridad. Sus identidades necesitaban ser protegidas. Hubo rumores en los años siguientes sobre una pequeña compensación monetaria, pero los detalles permanecieron guardados en archivos clasificados. Algunos registros sugieren que recibió capacitación adicional como informante ocasional, proporcionando inteligencia sobre sospechosos en futuras operaciones. Su vida regresó a la apariencia de normalidad, pero él llevaba el conocimiento silencioso de que había cambiado el curso de la historia. La importancia de esta operación trascendió el caso individual.
Lo que comenzó en una silla de barbero se convirtió en modelo para el entrenamiento de contrainteligencia estadounidense. La Academia del FBI pasó a enseñar este caso en las clases de reclutamiento de informantes. Las lecciones fueron claras. Inconsistencias aparentemente triviales pueden indicar amenazas significativas. La observación atenta es una herramienta de inteligencia. Los ciudadanos comunes pueden ser activos valiosos en la detección de espionaje extranjero. Este patrón no era único. Durante toda la Guerra Fría, hubo casos de civiles que expusieron espías. En 1975, una bibliotecaria en Princeton notó patrones anormales en el acceso a documentos y alertó a las autoridades, lo que llevó al descubrimiento de una célula de inteligencia. En 1983, un portero en un edificio del Departamento de Defensa vio comportamientos sospechosos y su información ayudó a desmantelar una red de espionaje. El barbero fue solo uno entre muchos que entendieron que la vigilancia no era responsabilidad solo del gobierno, sino de toda una nación. Hoy, más de 6 décadas después, esa historia resuena de manera diferente. Vivimos en una era de desinformación, de deepfakes y de operaciones de influencia digital que son invisibles a los ojos del ciudadano común. Pero el principio fundamental permanece. Pequeños cambios en el patrón normal pueden indicar amenazas reales. ¿Qué hemos hecho con nuestro sistema de seguridad desde entonces? Hemos implementado protocolos más sofisticados. Hemos creado bases de datos compartidas. Pero también perdimos algo que aquel barbero tenía: la atención humana simple, meticulosa, desapasionada. La lección central no es solo histórica, es profundamente personal. El barbero enfrentó una elección. Podría haber ignorado aquellas inconsistencias. Podría haber asumido que no era asunto suyo. Podría haber temido represalias o complicaciones. Pero él eligió actuar. Eligió confiar en su intuición. Eligió que la seguridad de su país importaba más que su propia comodidad. Así que te dejo la misma pregunta que aquel barbero enfrentó. Si notaras algo sospechoso, algo que no encajara, algo que tu intuición te dijera que estaba mal, ¿tendrías el valor de denunciarlo? ¿O preferirías guardar silencio por seguridad? Si esta historia te ha cautivado tanto como a la historia americana, déjame tu comentario abajo. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar del barbero? Y no te pierdes los otros videos que he preparado sobre operaciones desclasificadas que reescribieron la historia. Suscríbete al canal para no perderte ninguna revelación que transformó el mundo. Gracias por acompañarme en este viaje por la Guerra Fría, a través de los ojos de quienes verdaderamente lo cambiaron todo.